Estamos en la segunda clase de hermenéutica, en la clase C. Estamos viendo el proceso, etapas del proceso de la interpretación bíblica. Habíamos dicho que la hermenéutica, como en todas las otras ciencias, se produce una progresión, ¿no? Como que va progresando a ciertas modas. En su principio, en el siglo I estaba de moda la alegoría, la forma de hermenéutica, el método alegórico. Después va habiendo nuevos métodos hasta, nosotros hemos visto hace un momento, la hermenéutica psicológica, ¿no? Luego se van a basar los métodos histórico-gramáticos en esta hermenéutica. Vamos a ver entonces el proceso de la interpretación bíblica desde la era apostólica hasta nuestros días. En la época apostólica, obviamente los cristianos no tenían la Biblia, no tenían el Nuevo Testamento. Pablo, Pedro, los evangelistas no tenían el Nuevo Testamento. ¿Qué tenían? Solamente el Antiguo Testamento. Entonces, ellos comenzaron a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. No tenían el Nuevo Testamento, no había los 27 libros del Nuevo Testamento, no existían, todavía no estaban fabricados. Entonces, solo tenían Antiguo Testamento. Entonces, como eran cristianos, comenzaron a leer la Biblia y ver a Cristo desde el Antiguo Testamento, ver al Espíritu Santo, a la Trinidad, ver al Hijo en Isaías, en Jeremías, las profecías acerca de Cristo. Entonces leyeron el Antiguo Testamento no como los judíos, porque los judíos miran la ley e interpretan la Biblia, pero no miran a Cristo. Los cristianos ya vemos a Cristo desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Los cristianos comenzaron a leer de esta manera. Entonces, los judíos del Antiguo Testamento tenían una hermenéutica, tenían un libro que se llamaba el Tanaj, era la Biblia de los tiempos de Cristo. Estaba compuesto por la Torá. ¿Qué es la Torá? O nomos en griego, la ley. Los Nevidim, profetas, y los Ketubim, ¿no? Entonces tenían la ley, los profetas, los salmos. Eso era la escritura básica de los judíos. A esto se llamaba el Tanaj. Son los libros de los judíos. Lucas 24:44, si alguien puede dar una lecturita así rápidamente. Utilizaban este tipo de lectura, y el Tanaj componía estos tres libros: los salmos, los profetas y la ley. Lucas 24:44. Nevidim, Torah, ley. Nevidim, profetas, salmos. Lucas 24:44, ¿no? Sí. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los profetas y en los salmos. Entonces, ¿quiénes practican la hermenéutica? El cristianismo, desde sus orígenes, comienza a ser hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Interpretación. Comienzan ellos a interpretarse. Nosotros ya estábamos escritos en el Antiguo Testamento. Nosotros somos cristianos de hoy día, dicen los cristianos del siglo I, dicen nosotros de Cristo, de nuestro Señor, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en los Salmos, en los profetas, ya estaba escrito. Entonces comienzan a practicar. ¿Quiénes comienzan a practicar hermenéutica? Los primeros cristianos. Se interpretan ellos mismos, dicen, de nosotros estaba escrito en el Génesis, de nuestro Señor Jesucristo estaba escrito en los Salmos, en los profetas. El cristianismo, desde sus orígenes, comienza a ser hermenéutica. Vamos a
Existían dos grandes corrientes judías. La corriente palestinense ponía su énfasis en la Torá, en la ley. Básicamente los fariseos, su énfasis estaba en el cumplimiento de la ley. A través del cumplimiento de la ley iba a venir el Señor, el Mesías, ¿no? Esperado, iba a libertar políticamente y religiosamente todo Israel. Entonces había un énfasis en la Torá. Consideraban la letra de la ley como algo extremadamente sagrado. Se interpretaba la ley letra a letra. Si la ley decía ayuno, ayunaba. Si la ley decía querían cumplir la ley, la letra se dice que eran esclavos serviles de la letra. Letrismo, esclavos serviles de la letra. La otra corriente palestinense, la corriente alejandrina. Una es la palestinense, la otra la corriente alejandrina. Enseñó principalmente el método de interpretación alegórica. Postulaba el pensamiento platónico, que el texto debe ser considerado alegórico cuando hay términos indignos de Dios, cuando hay expresiones dobles, cuando hay palabras innecesarias. Dos escuelas de hermenéutica, la palestinense con la letra, ahí se basaban los fariseos, y la escuela alejandrina con la alegoría. Los campeones de la alegoría están pues en la escuela de Alejandría, ver la Biblia de una manera alegórica. Entonces cuando ven en Cantares dicen, aquí en Cantares la sulamita es Israel, y el esposo es Dios, Jehová. Ya están haciendo alegoría. Es un método donde ven toda alegoría, ¿no? Y la escuela alejandrina, la escuela palestinense ve todo un método letrista, un método literal. Estamos viendo dos métodos ya en la antigüedad, ¿no? El método literal, lo que dice la letra, y el método alegórico. Conductas de los apóstoles frente a las escrituras. Uno, creyeron y defendieron la inspiración de las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Nunca la profecía de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos son de Dios, fueron inspirados y hablaron porque fueron inspirados o respirados de la palabra de Dios. Entonces, la corriente alegórica y la corriente literal o letrista. Estos dos modelos de hermenéutica ya hay en el siglo I. La corriente literal está supeditada aceptaron la historicidad de los relatos explico aquí más, no hay ningún problema. Decimos, en la época apostólica había la escuela alejandrina y la escuela palestinense, los unos basados en lo literal y los otros basados en la alegoría. ¿Qué es la alegoría? La interpretación alegórica te ve cosas donde no hay cosas. Fantasiosa, ¿no? Fantasía. Yo les he explicado el otro día que hay una gacela y dicen, en Qatar es la gacela mía, y ahí la gacela construye una alegoría. El cuerpo es la iglesia, la cabeza es Cristo, los pies son la fe, la esperanza, el amor. Lo
los ojos son esto, comienzan a ver cosas, ¿no? Y cuando comienzan a ver cosas que no hay. Obviamente hay alegorías en la Biblia, cuando por ejemplo dice Agar representa la esclavitud y Sara, ¿qué representa? La promesa. ¿No ve? ¿Quién hace esa alegoría? Pablo. ¿No ve? Pero Pablo lo hace. ¿Quién ha dicho a Pablo que Sara representa a los hijos de la promesa? ¿Y quién le ha dicho a Pablo que Agar significa los hijos de la esclavitud, de la ley? Él ha construido una alegoría, pero Pablo es Pablo. Si Pablo ha hecho eso, ¿por qué yo también haré eso? No, Pablo está inspirado por el Espíritu Santo y él ha construido la alegoría guiado por el Espíritu Santo. Ahora, yo no voy a hacer una alegoría donde no hay alegoría. Pablo en los Romanos 6 dice uno entra a las aguas y muere. Cuando entra a las aguas, el viejo hombre muere y nace una nueva persona. Es Romanos capítulo 6. Un simbolismo, ¿no? ¿Quién ha dicho que haga eso? El Espíritu Santo. Yo no voy a inventar en este mundo moderno decir, yo voy a construir alegorías donde no hay. No voy a decir, hermanos, el águila de Estados Unidos está en el Salmo tantos. No voy a decir, ya estaba predicho que las dos cosas iban a caer, abran su Biblia en tal lugar, ya está aquí. No, eso es insultar a la mente humana y al raciocinio, ya entraríamos en un fanatismo. Entonces, hay alegorías donde hay alegorías, pero yo no voy a inventar alegorías donde no hay alegorías. En el siglo I, ese estilo del literalismo y del alegorismo comienza a surgir. Luego viene Agustín de Hipona, ¿no? Es el campeón de la alegoría, ¿no? La ciudad de Dios, uno de sus libros, La ciudad de Dios. Hay otro libro que él tiene, se llama Confesiones. Son libros de un teólogo muy buenísimo, pero utiliza su método de alegoría. Él dice, con una mano, Dios gobierna el mundo de dos maneras. Uno, a través de la iglesia, y otra vez del gobierno humano. Son las dos manos de Dios. Y eso es la teoría de las dos espadas, ¿no? De San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona comienza a construir, es un escatólogo, comienza a construir la Nueva Jerusalén, la ciudad, los inicios de una escatología. Hay que estudiarlo también basado en San Agustín. Está más ligado al catolicismo, no por eso, pero vamos a no usarlo nosotros. Obviamente es un teólogo antiguo, del 200, 300, pero si no estoy perdido, es un teólogo antiguo. Sus libros quedan vigentes todavía. En internet pueden encontrar su libro Confesiones y su otro libro se llama Agustín de Hipona, Trinitate o Trinidad. Hipona. Trinidad también que yo de San Agustín. Yo tenía el libro de Confesiones, ¿no? Un libro excelente. Es una persona muy ligada a Dios. ¿Gobierna la iglesia y otros todos? Dios gobierna de dos maneras. Uno, a través de la iglesia, los líderes de la iglesia, y con las autoridades de gobierno, ¿no? De esta manera se gobierna Dios, lo que se llama la teoría de las dos espadas. Gobierna la iglesia y a través de los gobiernos humanos. Uno a través del gobierno espiritual, a través de los pastores o laicos o líderes de la iglesia, y otra vez de los líderes humanos. Dice que toda la autoridad es constituida por Dios, ¿no? Dice la palabra. Y bajo eso está Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 12 y ¿qué está pasando en esta época en Roma? Está habiendo emperadores, gente muy ligada al libertinaje sexual, pues eran emperadores de Roma y perseguían a los cristianos, hacían fogatas de los cristianos,
los echaban en circos y los hacían devorar con leones. Pero en esa época Pablo escribe y dice: toda autoridad está puesta por Dios. Quieres hacer el bien, pero si haces el mal, te va a castigar la autoridad que está puesta por Dios. Entonces, incluso nos manda a someternos a la autoridad. ¿En qué tiempo escribe esto? En un tiempo de crisis. Entonces, si hay que hacer una exégesis de este texto, no vamos a sacar un pedacito, vamos a sacar todo el libro de Romanos. Vamos a ver el contexto histórico de Roma en ese tiempo, que estaba pasando en Roma, cuál es la situación de los Césares, cuál es la situación de la iglesia. En ese contexto Pablo escribe y les dice a los romanos: sujétense a las autoridades que Dios ha puesto a las autoridades, por más que sean malas, por más que sean perversas, Dios ha puesto a las autoridades. Entonces, luego surge la época medieval. La época medieval se llama la cuadriga divina. Cuadriga divina. Esto está en la época medieval, un estilo de hermenéutica. También se llama, esto está en latín, los cuatro sentidos. Cuatro sentidos de la Biblia. En la época medieval, dicen, la Biblia solo tiene cuatro sentidos. El primer sentido se llama sentido moral, sentido escatológico, sentido literal, y sentido alegórico. Aquí ya, ¿se acuerdan? En la era apostólica solo había literal y alegórico. Aquí comienzan a decir que la Biblia tiene cuatro sentidos, que se llaman cuadriga divina. Los cuatro sentidos de la Biblia. La Biblia tiene cuatro sentidos. Nos habla de moralidad. Todo desde el Nuevo hasta el Antiguo Testamento nos habla de moralidad, ética, conducta. En Israel, en la iglesia, la Biblia está llena de, es un libro de moralidad, de conducta santa. Entonces también la Biblia tiene un sentido escatológico. ¿Qué sentido? Nos habla el futuro del reino de Dios, nos habla del futuro de la creación, el futuro del nuevo mundo creado por Dios, de la nueva humanidad creada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén. Dios comienza con una nueva ciudad, el Edén, comienza y concluye el Apocalipsis con la nueva Jerusalén. Pues la Biblia tiene mucho de escatología, aunque los libros específicamente ligados a este género literario son Daniel y Apocalipsis. Entonces la Biblia tiene escatología, tiene un sentido moral, tiene un sentido escatológico, tiene un sentido literal. La Biblia se dice literalmente. Si la Biblia dice que ha sido creado el mundo en 6 días, ¿en cuántos días voy a creer que es la Biblia? Si uso este sentido literal, voy a decir en 6 días de 24 horas. Y si uso este sentido alegórico, voy a decir, bueno, serán días, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Serán tiempos de Dios. Algunos creen que son 6 días de 24 horas. Otros creen que son un tiempo. Algunos creen que el milenio son 1000 años. Un año de 365 días. 1000 años de esa cantidad de días. Otros no creen que son 1000 años, pero creen que es un tiempo de Dios. Unos interpretan literalmente, otros interpretan alegóricamente.
Entonces, en la Edad Media surgió la cuadriga divina, los 4 sentidos de la vida. En la época apostólica solamente había el método literal practicado por la escuela palestinense y el método alegórico por la escuela alejandrina. Cuando los poetas utilizan mucho la alegoría, ¿no? Si tú lees a un poeta de nuestro mundo, un poeta compuso la belleza de una mujer, la estética de una mujer como un templo. Un poema hizo de esto y dijo: la mujer es como un templo, tiene 2 campanas y se entra a lo sagrado. Una mezcla de aberraciones, pero está construyendo alegorías. Nuestros poetas construyen mucha alegoría. Le da, eso también podríamos decir, belleza o encanto a la palabra, pero no todo es alegoría en la Biblia. Hay momentos que son alegóricos y hay pasajes que no son alegóricos. Una persona que quiera alegorizar va a cometer herejías y va a meter muchos presupuestos al texto bíblico. En la época medieval surge la cuadriga divina. Luego tenemos la época moderna, y hoy hemos visto la época moderna con Friedrich Schumacher, el autor de la hermenéutica psicológica. La hermenéutica psicológica tiene 200 años, de 1810, a ver, incluso más de eso, ya es viejito. Ahora han surgido nuevas hermenéuticas que se llama la hermenéutica de texto. Hermenéutica de texto. Esta es la más actual y también se llama la hermenéutica de lector. Estas 2 hermenéuticas son las más actuales, las más modernas de nuestro mundo actual. La hermenéutica de texto dice: ya no tenemos ni autor ni audiencia original, solo tenemos texto, y este texto hay que interpretarlo. Este texto produce el mundo del texto. Este texto arroja un mundo. Lo que hay que interpretar es este texto y este mundo. Y este texto está escrito en palabras, en frases, en oraciones. O sea, solo tenemos el lenguaje, la estructura lingüística. Lo que hay que hacer en la hermenéutica es solamente el texto. Ya no autor. El autor ya está muerto, dice esta hermenéutica. ¿Para qué autor? Ya muerto, ya es independiente. En el momento que ha escrito este autor y el texto es independiente de su autor. Ya muerto, es independiente, este texto tiene vida propia y lo que hay que interpretar es el texto. Ya no un autor, sino el texto. Es la hermenéutica del texto. A grandes rasgos estoy hablando. Y la hermenéutica del lector se interesa no tanto por el texto ni por el autor, sino por el autor, digo el lector, el actual. Yo, en este caso usted, dice: yo soy una persona que obviamente tengo más ciencia, más tecnología. Aquí vamos a escuchar un poquito cosas que no son tan buenas de la hermenéutica, ¿no? Por ejemplo, los autores del texto bíblico no tenían la ciencia ni la tecnología que tenemos nosotros, dice este hermenéutica. Entonces, ellos llamaban al cielo, cielo, a la tierra, cielo, tierra, infierno. Infierno. Esta cosmología han construido los judíos del Nuevo Testamento. Entonces, yo ya no necesito construir eso. ¿Cómo voy a creer que los ángeles suben, que los demonios bajan? Una escatología en 3 pisos, cielo, tierra e infierno. Esta hermenéutica dice: no, yo ya soy un hombre moderno. Esto es mito. Eso dicen. Nosotros decimos que esto es verdad.
Y ellos dicen, no, es mito ya. Es una lectura, es una interpretación muy racional, muy con la cabeza. Es una lectura muy actual. ¿Quiénes lo practican? Lo practican en Europa, ya la gente que ha estudiado practica este tipo de hermenéutica, ¿no? Entonces, dicen, el Nuevo Testamento tiene mucho mito, mucha cuestión de demonios que se echaban a muchachos, que la serpiente hablaba, que esto se movía, que el burro hablaba. Entonces son mitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que desmitologizar el Nuevo Testamento. ¿Qué es desmitologizar? Sacar lo sobrenatural. Para ellos no existe lo sobrenatural. Entonces, una hermenéutica moderna, pero nosotros no aceptamos este tipo de hermenéutica. Es una mirada racional de estudiar la Biblia, más basado en la razón, en la filosofía. Es una forma de estudiar la Biblia. Entonces, de esta manera podemos ver la historia de la hermenéutica hasta nuestros días, ¿no? Este tipo de hermenéuticas están en auge hasta el día de hoy. Pero la Iglesia está practicando la hermenéutica psicológica, la hermenéutica de autor. Nosotros queremos buscar un autor, recrear, reproducir lo producido por el autor original. Y de esta manera llegamos a la conclusión de la hermenéutica clase 2.